video tratando de explicar qué es un presupuesto. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de qué es un presupuesto, pero específicamente para un proyecto de investigación. Muchas veces en las universidades, en los centros de investigación, o por qué no, los autodidactas, los que realizan proyectos por su cuenta, no necesariamente vinculados a una escuela o centro, también requieren hacer un presupuesto previo al inicio de una investigación o de un proyecto. Aquí no se trata de hacer proyectos de índole empresarial o de índole emprendimientos. Aquí se trata de hacer un presupuesto que nos ayude, que nos apoye en el buen uso y en el buen término de un proyecto de investigación. Vamos ahí. Como introducción, puedo mencionarles que todo proyecto de investigación tiene la necesidad y la obligación de cuidar y considerar los recursos financieros que necesita para lograrse. Esto es, todo lo que rodea un proyecto de investigación requiere recursos económicos, materiales, humanos, y hay que considerarlos desde el momento mismo de crear ese presupuesto para que el proyecto o la investigación, que estamos realizando llegue a buen término. Es importante saber tres cosas. Primero, ¿con qué cuentas? ¿Con qué se cuenta a la hora de querer hacer un proyecto de investigación? ¿Qué sí tengo? Enseguida hay que determinar lo que necesitamos adquirir, lo que no tenemos. Esto es principalmente lo que vamos a comprar o vamos a pedir prestado o vamos a rentar, no sé, ese tipo de cosas, todo lo que debemos adquirir. Y en función de lo que tenemos, de los recursos con los que se cuenta y de determinar lo que no tenemos, vamos a hacer un presupuesto que nos permita gestionar todos aquellos recursos que no tenemos y que debemos adquirir. ¿Cómo vamos a hacer esa gestión? Bueno, pues con las autoridades de nuestra universidad, de nuestro instituto, de nuestro centro, o bien con alguna instancia de gobierno o con alguna instancia particular cuyo negocio sea financiar proyectos. La idea es que desde que formemos y estemos estructurando nuestro presupuesto nos demos cuenta de cuántas cosas necesitamos gestionar y obtener para que en el momento correcto o en el momento que sea necesario utilizarlas, podamos contar con ellas. Por definición, un presupuesto es la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios y calculados para un proyecto. Siendo así, se puede definir un presupuesto como una cifra, una cantidad anticipada que calcula, que estima el costo que va a suponer la realización de dicho proyecto. Entonces, un presupuesto expresa en términos monetarios el plan de acción que vamos a llevar a cabo para lograr una investigación o un proyecto de investigación. La idea de confeccionar un presupuesto, de establecer dentro del presupuesto todos los recursos que necesitamos y todo el flujo de efectivo y flujo financiero que debemos considerar para que ese proyecto de investigación se lleve a cabo, llegue a buen término, es considerando siempre el periodo de tiempo que nos va a llevar ese proyecto. Esto es, hay proyectos de investigación o investigaciones que son de 3 meses, de 6 meses, pero hay otras
sobre todo generalmente las que más valen la pena o las que son más aspiracionales o que tienen alcances bastante más ambiciosos, que son proyectos de investigación de años, 1, 2, 3, quizás más. Entonces, el presupuesto en estos casos se debe hacer anual. Independientemente que el proyecto de investigación dure varios años, los presupuestos deben ser anuales, por cuestiones de ajuste, por cuestiones fiscales, por muchas razones que quizás tendremos oportunidad de platicar en otra ocasión. Ya lo veremos. Ahora, para elaborar un presupuesto para un proyecto de investigación, aclaro, hay que tener estas generalidades en su elaboración. Hay que considerar lo siguiente para elaborarlo. Primero, tener la claridad suficiente de lo que deseamos realizar. Si no la tenemos o creemos no tenerla, pues hay que tratar de lograr la mejor aproximación posible. Y aquí juega un rol importante acercarnos a la gente que ya sabe o que ha hecho previamente proyectos de investigación, como puede ser el asesor, como pueden ser otros investigadores, en fin. Una estrecha vinculación y sobre todo un permanente monitoreo con el cronograma. Recuerden ustedes que para llevar a cabo o para calcular un buen presupuesto se requiere tener antes el cronograma de ese proyecto. Entonces, cuando tienes el cronograma y tienes un presupuesto, una aproximación al presupuesto, constantemente tienes que estar monitoreándolos a los dos y vinculándolos a los dos para ver que el proyecto esté desarrollándose en tiempo y forma y basado dentro de el presupuesto asignado. Por eso esto se vuelve un ciclo. Vamos avanzando, hacemos cortes para hacer revisiones de avance, de proceso, de proyecto, y vemos cómo se ha ido ejecutando el presupuesto, que se esté aplicando en tiempo y forma los recursos, en fin, se vuelve cíclico. Enseguida, es recomendable tener conocimiento de trámites de importación, trámites o la operación logística, en fin. ¿Por qué? Hay proyectos de investigación que requieren insumos, maquinaria, equipo, herramientas que no necesariamente vas a poder adquirir en tu país. Entonces, eso te requiere procesos de importación que terminarás pagando pues impuestos, terminarás pagando tiempo, ya que no necesariamente las cosas llegan en tiempo y forma, sino que se atrasan o se retienen en aduanas, ese tipo de detalles, ¿no? Si tú no tienes conocimiento de trámites de importación o procesos de logística, trámites de logística, pues contrata empresas especializadas para ello. Es una importante sugerencia, ya que muchas veces no queremos pagar los costos de esas empresas de logística o de importación cuando no los costos monetarios, los costos económicos, dinero. Y muchas veces no vemos que eso nos ahorra muchos problemas y mucho tiempo. Cuestión de analizarlo en el caso particular de cada uno de nuestros proyectos. Otra cosa importante para elaborar un buen presupuesto, una buena aproximación de presupuesto, es solicitar siempre al menos a 3 proveedores una cotización. Y no solamente la cotización, sino que esté muy clara las condiciones de dicha cotización, costos unitarios, costos totales, tiempos de entrega, condiciones comerciales, ese tipo de cosas. Al menos 3 proveedores nos deben presentar una cotización. Incluir siempre a la hora de elaborar nuestro presupuesto un porcentaje para imprevistos. En realidad es muy difícil saber, y se requiere mucha experiencia para ello, la precisión de los costos, la previsión financiera de un proyecto. Entonces, para los que no lo tienen, para los que no tienen ese grado de dominio, pues siempre hay que considerar un porcentaje para imprevistos dentro de nuestro presupuesto de un 20 a un 30%. Es importante nunca suponer los costos o los montos. Mucha gente, por no buscar, por no hacer el trabajo bien, dice, pues ya le voy a poner tanto. Y nos podemos llevar sorpresas muy desagradables que terminen incluso acabando con el proyecto. ¿Por qué? Porque la realidad es que su
propuesta o la suposición que se hizo nos va a llevar a simplemente darnos cuenta que los costos y los montos son imposibles. Y todo en un instante por no atender adecuadamente la búsqueda o las cotizaciones necesarias para tener los costos reales de todos los insumos, de todos los recursos materiales, de todos los recursos humanos, porque también recordemos que en un proyecto se puede subcontratar trabajo o bien se pueden contratar auxiliares, ayudantes, en fin. Finalmente, en la elaboración debemos identificar los tiempos correctos para cada contratación o para cada adquisición. Esto es, no tiene caso que yo compre mis reactivos con un año de anticipación. Ustedes dirán, bueno, me ahorro dinero, van a subir. Sí, pero a lo mejor hay reactivos que caducan. Hay reactivos que son peligrosos tenerlos guardados. O bien no es correcto adelantarnos a decir, voy a comprar toda la maquinaria, todo el equipo, toda la herramienta que yo necesito para el proyecto desde el principio. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor ese capital lo requiero hasta dentro de un año, año y medio, donde realmente ya voy a llegar a la etapa de experimentación, a desarrollar el proyecto en sí, o hacer las reuniones o citas o actividades de campo. Entonces, aquí la sugerencia es, en el cronograma y en el presupuesto, siempre poner los recursos en los tiempos correctos. Siendo así, ahora vamos a los rubros que pueden o no estar presentes en un presupuesto. Y digo pueden o no estar presentes porque recuerden ustedes que estos son rubros en general. Habrá proyectos de investigación que sí tengan estos y habrá proyectos de investigación que solamente tengan algunos de estos. Y cito la siguiente descripción. Primero, en todo proyecto debemos de pensar en el equipo, la maquinaria o la herramienta que se tiene y la que no se tiene. La que se tiene simplemente se considera a ceros y la que no se tiene pues hay que meterla al presupuesto. Por otra parte, también debemos de incluir servicios de información y de documentos. Esto es, si vamos a pagar alguna biblioteca digital, si vamos a pagar alguna suscripción a alguna fuente formal, en fin. Compras de libros, compras de revistas, gastos de trabajo de campo, para los proyectos de investigación que así lo requieran, reactivos, materiales consumibles, insumos, todo ese tipo de cosas dependiendo de la naturaleza de tu proyecto. Mantenimiento de equipo, si es el caso, ya que muchos decimos, bueno, es que la maquinaria, el equipo me lo va a prestar la institución, me lo va a prestar el centro, me lo va a prestar la universidad. Sí, pero si no consideramos dentro de nuestro presupuesto darle mantenimiento a ese equipo en un momento dado, conscientes de la carga de trabajo que va a tener ese equipo, pues la universidad o el centro quizás no consideraron el mantenimiento en el plazo donde nosotros estemos haciendo la investigación y nos vamos a retrasar. Hay proyectos que requieren animales o cualquier otro tipo de ser vivo para experimentar. Hay servicios externos, la paquetería, los impuestos de importación, todas esas cosas que ya hemos mencionado, gases que se requieren considerar desde el momento mismo que estamos construyendo nuestro presupuesto. En ocasiones se requiere considerar viáticos, no solamente para estancias de investigación, sino también porque una universidad o un centro o una institución fuera de mi ciudad sí tiene el equipo, sí tiene la maquinaria, sí tiene los reactivos para que yo lleve a buen término un proyecto de investigación. Entonces tengo que considerar dentro de mi presupuesto en qué momento y cuánto necesito para desplazarme a esa universidad y rentarle, o bien simplemente para desplazarme y hospedarme en esa otra ciudad en lo que logro hacer mi investigación. Y cito esto porque mientras más específica, mientras más especializada es nuestro proyecto de investigación, no necesariamente contamos con la maquinaria y el equipo necesario. Y son muchos traslados.
las universidades cuando acceden, o los centros de investigación cuando acceden a prestar sus equipos o a rentar sus equipos, te dan unas fechas específicas, claras, y si no puedes estar ahí en ese momento, pues vuelve a sacar turno y así sucesivamente hasta que tu investigación se atrasa enormemente. Otra cosa que hay que considerar en los presupuestos es la impresión o la edición de la tesis, potencial tesis, un libro, una publicación, un artículo publicado, no lo sé. Ese tipo de cosas también deben ser considerados dentro de nuestro presupuesto para que cuando ocurra, cuando sea necesario, podamos contar con ese dinero y no tener retrasos o contratiempos en su respectiva publicación. Dicho esto, ahora vamos por los otros rubros que también debemos de considerar en un presupuesto, que son los recursos humanos. Generalmente aquí es el investigador o la investigadora uno mismo y dice, bueno, pues aquí no le voy a pagar nada, ¿no? Sin embargo, no podemos perder de vista que según la naturaleza del proyecto de investigación habrá necesidad de ayudantes, habrá necesidad de otros investigadores además del titular del proyecto. Habrá necesidad quizás no solamente de un asesor, que es generalmente el que te asignan las instituciones, las universidades o centros, sino que tú tengas que recurrir a más asesores externos que te digan, bueno, sí, cómo no, te apoyo, pero yo requiero de un pago monetario por mi tiempo, por mi conocimiento, ese tipo de cosas. Recordemos aquí que los asesores no necesariamente están en instituciones de educación o en centros de investigación. También hay proyectos de investigación que requieren asesores del sector empresarial, del sector productivo. Entonces, para cualquier tipo de recurso humano que vaya más allá del investigador o la investigadora en turno y su asesor o su asesora, debemos de estar considerando siempre un presupuesto para el apoyo de todos esos recursos humanos. Ok. Entonces es importante que el análisis sea minucioso de todo este proceso, de todo este proyecto, todo lo que vamos a necesitar para hacer la investigación. Insisto, y los identifiquemos y los ordenemos en tres rubros. Recursos disponibles, todo aquello que sí está en la institución o en el centro o en la universidad. Todo lo que debemos gestionar, todo lo que debemos adquirir, ya sea por apoyos externos. Y esto aquí distingo dos cosas. Esta gestión de todo lo que se debe adquirir, por un lado la puede realizar el profesor, asesor, investigador, sin importar cuál de esos tres roles juega, o bien los que debe adquirir y gestionar el estudiante investigador. Son diferentes los alcances, son diferentes las capacidades, pero el fin y el objetivo es uno solo: llevar a buen término el proyecto de investigación. Y por otro lado, también hay rubros que solamente tiene que cubrir en un momento dado el investigador tesista. ¿Por qué? Precisamente cuando llegas a ese momento, cuando ya tienes la investigación concluida, pero quieres entonces convertir los resultados de esa investigación en una tesis, o en un artículo, en un paper, cosas de ese tipo. Bien, lo que tengo aquí es un ejemplo de cómo debemos ordenar más o menos nuestro presupuesto. Si ustedes observan la columna más a la izquierda, es una columna que nos señala el tipo de proyecto. Y aquí lo divide entre recursos disponibles y los recursos necesarios, que es justamente lo que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Dentro de los recursos disponibles hay que separar infraestructura, hay que separar consumibles y ese tipo de cosas. Y en los recursos necesarios también hay que separar por materiales, por infraestructura, maquinaria, equipo, por gastos de trabajo de campo, ese tipo de cuestiones. Aquí, en categoría, esto ya es más libre. Después vienen los recursos que tenemos o que necesitamos para cada caso. Por ejemplo, de infraestructura hablamos de equipo,
hablamos de vehículos, y en el caso de recursos necesarios como gastos de trabajo de campo, pues vamos a requerir gasolina o bien pasajes de autobús, boletos de avión, no lo sé. Con fotocopias, o sea, vamos consumibles en genérico. Y hablando de materiales, podemos hablar de papel, podemos hablar de reactivos, podemos hablar de, en fin. Ahora, después de que tenemos el recurso, vamos y hacemos una descripción de qué recurso específicamente estamos hablando. Vean ustedes. Aquí podemos agregar una columna que diga cantidad y en lugar de poner 500 fotocopias de la encuesta, pues agregaríamos la cantidad de cada uno de estos equipos o materiales que estamos describiendo. Después, para fines de control, es bueno poner de dónde o quién es la fuente financiadora de este equipo. Aquí empezamos por poner lo que es personal, lo que es propio del investigador o del asesor que esté dispuesto a prestar. Por eso lo ponemos como personal, y cuando ya no es un asunto o un recurso personal, como puede ser un vehículo, además de ser personal, puede ser de tu propia institución, de tu propia universidad, de tu propio centro, o bien puede ser de tu asesor. En fin, el chiste es tener el recurso que estás ocupando para poder realizar, parte del proceso de investigación. Otros recursos que son necesarios y de los cuales no disponemos, pues hay que gestionarlos, decíamos. Y en la gestión puedes gestionar ante organismos de gobierno o descentralizados como son el CONACYT, el PRODEP, Secretaría de Desarrollo, no sé, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Depende de la naturaleza de tu proyecto, es a quién te puedes acercar como fuente financiadora. Ahora, así como aquí sugerí agregar una columna que nos indique la cantidad de cada uno de los equipos o recursos que necesitamos, aquí la columna dice costo unitario. Ese costo unitario es cuánto nos cuesta pieza por pieza, o bien si es una cuestión de líquidos o de peso, cuánto nos cuesta un kilo, un litro, ese tipo de cosas. Y ponemos el costo unitario de cada descripción de recursos. Entonces, el costo unitario se multiplicará por los costos o por la cantidad de piezas que ocupo de ese recurso. En este caso son 500 fotocopias a 40 centavos cada una de ellas, y la multiplicación nos arroja o nos arrojaría que tiene un costo final de 200 pesos. Insisto, a lo mejor para fines más prácticos, después de hacer toda esta chamba de hasta fuente financiadora, aquí añadimos la columna cantidad para que después esa cantidad se multiplique por costo unitario y tengamos el costo de cada uno de los recursos que se ocupan en nuestro presupuesto, y así podamos saber al final cuánto es lo que nuestro presupuesto arroja como necesario para el proyecto de investigación. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Los presupuestos para proyectos de investigación no son estándar, no tienen un formato estándar y siempre deben ser iguales, no. Hay instituciones, hay centros, hay universidades que tienen su propio formato, su propia tabla como esta, para meter un presupuesto de proyecto de investigación. Y eso responde a su normativa interna y a sus intereses particulares. Sin embargo, ninguno de todos esos formatos o de todas esas tablas es malo. Lo que todos y cada uno de los investigadores o de los asesores debemos considerar es que debemos construir nuestro propio presupuesto acorde a nuestras necesidades, a nuestros alcances, a nuestros tiempos, a nuestra institución incluso. ¿Sale? Y con ello, entonces nos va a quedar una tabla muy parecida a esta. Insisto, yo solamente agregaría aquí la de la cantidad para trasladar 500, por ejemplo, a su respectiva columna,
multiplicar por el costo unitario y que me dé el costo total. Y así con todos y cada uno de los recursos que nuestro presupuesto señale. Ok, con esto dicho, me queda únicamente recordar o repasar lo siguiente. Es importante el análisis minucioso de todo lo que se necesita para nuestra investigación. ¿Sí? Ojo. Ahora, consideraciones finales de lo que debe ser nuestro presupuesto. El cronograma y el presupuesto son lo último que se desarrolla en un proyecto de investigación, en una propuesta de investigación, en un protocolo de investigación. ¿Sí? También como consideración es adecuado, es conveniente que nosotros tengamos una idea de qué esperamos como resultados de nuestro proyecto. Y digo que esperamos porque recordemos que en el 90-92% de los casos, si una investigación se hace como debe de ser, pues los resultados esperados no siempre son los que obtenemos. Más bien, en el 90-92% de los casos nunca obtienes lo que esperabas. Siempre obtienes resultados diferentes. No quiere decir con esto que sea malo, simplemente es una investigación que no está sesgada, una investigación real, y no por ello es malo. Muchas veces ha salido más benéfico los correctos resultados de una investigación que distan mucho de los que originalmente se esperaban. Otra consideración importante es la buena, la adecuada, la pronta cooperación entre todas las partes de un proyecto. Lamentablemente es sabido que hay, vamos a llamarle así, actores dentro de un proyecto de investigación que no trabajan en tiempo y forma. O bien hay instituciones que no trabajan en tiempo y forma y eso perjudica mucho un proyecto. Debemos verificar, como ya lo decía yo, constantemente el grado de avance de nuestro proyecto, basados tanto en la aplicación de nuestro presupuesto como en los tiempos de nuestro cronograma. Y quiero decir con esto que tantas veces como sea necesario, lo vamos a ajustar, lo vamos a detener y vamos a corregir para que siga avanzando de la manera más sana y de la manera más productiva posible nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora, última consideración, lo decía yo al principio de este video, los costos del proyecto se ajustan, se actualizan semestral y o anualmente, por razones como impuestos, como alza de precios, inflación, tipos de cambio, dólares, muchas veces compramos en dólares, en euros, porque los insumos, porque los reactivos, porque la maquinaria es de otro país, en fin, hay que actualizar costos semestral o anualmente. Ya con esto, las consideraciones, la consideración final que tengo que compartir con ustedes es no olvidar que a un buen presupuesto lo determina un buen cronograma de actividades. Y a un buen cronograma de actividades lo determinan unos buenos objetivos específicos, que son los pasos que estamos planeando llevar a cabo para nuestro proyecto. A esos buenos objetivos específicos los determina un buen objetivo general, que no es otra cosa más que la finalidad, el fin último que deseamos como resultado de nuestro proyecto. Y a ese buen objetivo general lo determina una buena pregunta de investigación. Y yo agregaría aquí que a esa pregunta de investigación, esa buena pregunta de investigación fue formulada gracias a que identificamos bien una necesidad o tuvimos una gran idea. Dicho esto, les agradezco su tiempo, espero les sirva. Por favor, activen
la campanita, síganos en nuestro canal. Es muy importante leer sus aportaciones, leer sus comentarios, leer sus preguntas. Y si hay algo que podamos agregar a este video, que podamos agregar a este contenido, será bienvenido. Leemos sus comentarios. Un saludo, hasta pronto.